La empresa cuenta con 97 empleados, con todos los departamentos bajo un mismo techo aquí en Alemania. Se puede decir tranquilamente que Gerhard es una empresa con mucha tradición y experiencia. En 2021, este año, celebramos nuestro 175 aniversario. Es decir, se fundó la empresa en el año 1846. Permitan una pequeña excursión. En Alemania estamos en temporada de otoño y precisamente hoy hace un día soleado y pintoresco, por lo que les compartimos esta foto tomada desde la famosa montaña Drachenfels, la roca del dragón. Se ve el río Rin y en el fondo está ubicada la empresa Gerhard. Trabajamos realmente en una área visitada por muchos turistas, al menos antes de la pandemia. Regresando a los métodos analíticos y analizadores, acá les presentamos nuestros desarrollos más destacantes. En el año 1986 lanzamos al mercado el primer sistema automático para el análisis de nitrógeno, proteína según Kjeldahl. Luego, en 1994, introducimos el primer sistema automático para extracción de grasas. Con el nuevo milenio y viendo la importancia que estaba ganando el análisis de nitrógeno según Jean Dumas, Gerhard decidió ofrecer un sistema de combustión para este fin. 2 años después se ofreció el primer sistema automático para determinar la fibra cruda, ADF, que es fibra detergente ácido, y NDF, fibra detergente neutra. 4 años después, se lanzó un aparato para la hidrólisis ácida automática. Hasta hoy mantenemos nuestro liderazgo en este ámbito. En resumen, podemos decir que Gerhard fue pionero en automatizar el análisis de grasa, fibra y proteína. Un vistazo al resumen de los productos que fabricamos. Cabe mencionar que además de los instrumentos automáticos, seguimos produciendo los instrumentos clásicos con los que se efectúa el análisis de nitrógeno, de grasa y de fibra de la manera manual. Estos instrumentos clásicos pueden ver al lado derecho de los sistemas automáticos que ven en este resumen. Acá vemos unas impresiones de nuestro laboratorio. Todos los productos que fabricamos están en uso diario. Nuestros especialistas desarrollan notas de aplicaciones para una amplia gama de muestras distintas. Como anteriormente mencionado, nuestra fortaleza es automatizar y con eso optimizar los métodos clásicos, haciéndolos más seguros, precisos y repetibles. Los resultados que dan los sistemas verificamos regularmente en ensayos interlaboratorios organizados por diferentes organizaciones internacionales. En estas fotos observamos nuestra área de servicio técnico. En este lugar se organiza, entre otras cosas, el entrenamiento de nuestros representantes cuando vienen a visitarnos para capacitaciones. Debido a las restricciones para viajar y para recibir visitas en los últimos 2 años, se efectuó la transformación digital en la empresa. Ahora disponemos de un estudio de televisión con la más avanzada tecnología. Esto nos permite quedar en contacto con todos ustedes
es seguir juntos adelante. A diario organizamos webinares en diferentes idiomas como este ahora, entrenamientos técnicos y demostraciones de nuestros equipos para clientes. En esta página observan los logotipos de nuestros representantes autorizados. Disfrutamos de estrechas relaciones con nuestros distribuidores. Ellos elaboran cotizaciones, prestan asistencia aplicativa y técnica a ustedes, nuestros clientes. Se encargan de servicio preventivo y correctivo. El concepto de Gerhard es trabajar con un representante por país. Esto significa que ustedes tienen un contacto definido para todas sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Gracias, Michael. Entonces, me llamo Pedro Braunstrip, yo soy el especialista de producto y soporte al cliente. Vamos a comenzar hoy con el tema de la determinación de la grasa, claro. Vamos a comenzar con el instrumento con la hidrólisis y hidrotherm. Y después vamos a continuar con el SOXTherm y la extracción. Aquí tú puedes ver de nuevo que quién están haciendo, son los presentadores, me y Maike. Y vamos a comenzar con el hidrotherm. La primera parte vamos a hablar un poco sobre la definición y la estructura de la grasa. Después sobre métodos de determinación de las grasas diferentes que existen. Y claro, cuál es el workflow o el proceso de determinación de la grasa practicar, como la preparación de la muestra, la digestión con ácido clorhídrico o también después la extracción. En el final vamos a hablar un poco sobre la garantía de calidad y una discusión final pequeña. Entonces, ¿por qué es importante de hacer esta determinación? La grasa es un componente importante de los alimentos, claro, forma una parte de los 5 grandes como agua, proteína, fibra, grasa y sodio. La grasa es un componente que tú puedes ver en todos tipos de productos. Dependiendo del reglamento oficial, tú tienes que poner este parámetro o valor en su producto. Y también es un indicador muy importante para la evaluación de la calidad de su producto. ¿Cuáles son las típicas fuentes de grasa que analizamos? Tenemos el aceite vegetal, como se ve en alimentos, piensos, biodiesel o biogás. También tenemos grasas animales como alimentación normal y piensos. También tenemos grasas recicladas, por ejemplo, aquí aplicaciones un poco más técnicas. Para entender cuando estamos hablando de la grasa, tenemos definiciones diferentes, o como se llama la terminología. Comenzamos con los lípidos. Lípidos es un término genérico para las macrobiomoléculas insolubles en agua. Entonces, es un término genérico que incluye todos los tipos, como las grasas, aceites, las ceras y lipoides. Y por eso también tenemos la definición de la grasa. La grasa es una mezcla lipofílica que se usa para semisólidas o sólidas grasas. Entonces, aquí necesitamos de separar estas definiciones. También tenemos los lipoides. Son las sustancias similares como la grasa. Tenemos estos en las células animales.
y claro, en vegetales. Es como todos los tipos de lípidos, es insoluble en agua. En lugar del glicerol que tienes en la grasa, es un glicerol esterificado más con alcoholes primarios superiores. Aquí tenemos en la gráfica los diferentes tipos de compuestos químicos. Aquí tenemos la definición de aceites. Son también ésteres del alcohol trivalente de glicerilo. Y claro, tienen una alta proporción de ácidos grasos insaturados y por eso son normalmente líquidos con una temperatura ambiente. Después tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los ácidos monocarboxílicos con una cadena de hidrocarburos generalmente no ramificada y se libera de nuevo durante la saponificación de las grasas. Algunas palabras aquí están en alemán, me disculpa. En la izquierda tenemos la grasa y el aceite. En la parte encima, en la derecha, tenemos la cera y después tenemos el glicerol y después tenemos los típicos ácidos grasos. Entonces, para determinar diferentes tipos de grasa, también tenemos diferentes tipos de métodos que podemos usar. Entonces, la elección del método es importante y generalmente tenemos una diferencia en tres tipos de métodos gravimétricos de referencia. Después tenemos los métodos químicos rápidos que se analizan por el volumen. Y después tenemos las pruebas rápidas o los métodos secundarios que vamos a hablar también un poco después. Uno de estos métodos gravimétricos de referencia es Weibull-Stolt, que también usamos para la análisis en el hidrotherm. Después tenemos la Schmidt-Buzinski-Ratzlaff digestión con ácido clorhídrico. Y pienso que el tercer método principal es Röse-Gottlieb, donde tú haces una digestión con una base aquí amoníaco. Después tenemos el método volumétrico como Tanner o un butirómetro. Y típicamente las pruebas rápidas donde tú necesitas los métodos de referencia con una base son ENIR o RMN. Entonces, tenemos diferentes tipos de analizar o del proceso del análisis de la grasa. ¿Por qué hacemos, por ejemplo, en el Weibull-Stolt la hidrólisis? Aquí tú puedes ver en la derecha que no todas las grasas están libres donde tú puedes hacer una extracción directamente. Aquí el ejemplo es un compuesto de leche. La grasa está encerrada en una membrana de pequeñas perlas de grasa formadas por fosfolípidos y proteínas. Y para extraer la grasa total, es necesario de hacer o destruir esta membrana antes. Entonces, normalmente se usa algún agente como clorhídrico o amoníaco para destruir la membrana antes y después tú tienes la posibilidad de extraer toda la grasa. Okay. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, una ISO. En la ISO 8262 está escrito que para los preparados para lactantes, por ejemplo, que contienen más del 5% de almidón o destrina o verduras, frutas, carnes, etc., se ha elegido un método basado en Weibull-Stolt por las siguientes razones. Porque si tú haces el método Röse-Gottlieb, tú tienes resultados un poco menores. Si tú haces el Schmidt-Buzinski-Ratzlaff, tú tienes resultados un poco demasiado alto. Y después, para muchos tipos de análisis, el método
Weibull-Stolt es apto para todos los tipos de muestra. Entonces, Weibull-Stolt es un método más sólido y universalmente aplicable a todos los tipos de muestra. Okay, vamos a hablar sobre la grasa en diferentes muestras. Por ejemplo, tenemos un tipo aquí, es pastelería. En la pastelería tú tienes diferentes tipos de fuentes de la grasa. En la izquierda tú tienes harina, en el medio mitad tú tienes leche y después tú tienes huevo. Si analizamos las fuentes diferentes, tenemos en la izquierda un complejo de almidón, un lípido de amilosa. Con la leche tenemos glóbulos de grasa, como tú ves antes en la gráfica. Y con los huevos tenemos lipoproteínas, fosfolípidos como colesterol. Entonces, para esos tipos de muestras necesitamos un método que es muy universal. Mas también es importante de saber de qué tipo de grasa estamos hablando en el momento. Dependiendo de su país, se usa diferentes tipos de definiciones. Mas aquí tenemos más o menos la definición oficial. En la izquierda, si tú haces una hidrólisis antes y después una extracción, estamos hablando sobre la grasa total. Si tú solo haces una extracción directamente sin hidrólisis, estamos hablando de grasa libre. También tenemos la grasa cruda AB, donde tú haces una extracción antes, después una hidrólisis y después una extracción de nuevo. La mayoría de los tipos de muestra no es necesario hacer esto, más en algunas reglas tú tienes que hacer esto. Más no solo para la extracción gravimétrica que tú necesitas pesar la grasa, ese tipo de extracción también sirve como una preparación o tratamiento posterior para un análisis que tú vas a hacer después. Un ejemplo aquí es el índice de peróxido. Aquí tú puedes ver que es importante saber qué tipo de muestra tú tienes que hacer la hidrólisis y en cuál tipo tú no necesitas hacer. Solo para comparar, vamos a ver aquí el valor del huevo en polvo. El contenido de grasa con la hidrólisis es 42%. En cuanto tenemos el contenido de grasa sin hidrólisis es más o menos 6% menos. Aquí tú puedes ver directamente con todos los tipos de producto que es muy importante generalmente hacer una hidrólisis. Si tú no sabes si tú tienes que hacer o no, normalmente tú puedes ver esta información en su ISO o reglamento oficial. Entonces, vamos a comenzar con el proceso de determinación de la grasa. Como todos los tipos de método, es muy importante hacer una preparación de la muestra cierta. Dependiendo del tipo de muestra, tenemos más o menos 3 diferentes tipos de preparar o homogenizar su muestra. Para, por ejemplo, el chocolate, tenemos el baño de agua, donde tú quieres deterrer el chocolate antes para mezclar bueno y después tú continúas con la pesaje. En el medio tenemos el método de mezclar su muestra y también para otros tipos de muestra tú tienes que moler. Después que tú tienes una homogenización buena, continuamos para pesar la muestra. Más para demostrar por qué es importante de hacer una buena homogenización, tenemos una gráfica buena aquí para la carne, porque tenemos aquí diferentes tipos de grasa que tú necesitas mezclar bien si tú quieres obtener en el final un resultado preciso.
Aquí tenemos la grasa intramuscular entre la fibra muscular y los haces de fibras. Después tengo aquí grasa intramuscular entre los músculos individuales. En el final tenemos la grasa subcutánea o de depósito bajo la piel. Y por eso es importante saber qué tipo de homogenización tú tienes que hacer antes para obtener una desviación buena. Aquí tenemos el efecto de cuál es la cantidad de muestra que tú pesas después. Aquí tenemos el ejemplo para Cabanossi. Y como tú puedes ver, cuanto más muestra pesamos, más preciso o la mayor la precisión de los resultados en el final. Entonces es importante cuando tú tienes esos tipos de muestra pesar un poco más que menos. Para determinar la grasa tenemos aquí en Gerhard dos tipos diferentes. Primero tenemos el banco de calentamiento de filas, que es la determinación manual. Y para eso tenemos un vídeo para demostrar la análisis manualmente. Björn, kannst du mir das Manual-Video anschmeißen? Necesitamos 10 segundos, más o menos. Ya. Mi compañero no habla español. Ok, entonces, solo para tú saber probablemente tú sabes cómo se hace la procedura clásica, más para demostrar por qué es muy bueno tener un instrumento que hace todo lo que tú vienes aquí automáticamente. En el comienzo tenemos nuestro vidrio o vaso con nuestra muestra y con 15% de clorhídrico. Vamos a calentar más o menos por 30 a 60 minutos y después enviamos a la parte que es más o menos es un poco más lenta, porque tú tienes que filtrar toda su muestra varias veces. Para eso necesitamos agua caliente. Tú puedes ver aquí nuestro experto en el laboratorio haciendo esta análisis, así, pienso que fue de 10 años atrás. Y es muy importante para este proceso de usar agua caliente, porque si tú no usas, tú tienes problemas para transferir su muestra. Este tipo de filtración, como tú puedes ver aquí, tú tienes que repetir hasta 10 a 20 veces. Entonces es un proceso que es muy lento y tú necesitas mucho tiempo para hacer. Y claro, tú también necesitas agua caliente todo el tiempo para mejorar su velocidad. Y todos los pasos que vemos aquí es automáticamente en el hidrotherm, entonces no es necesario de manejar el agua caliente, tú necesitas estar todo el tiempo en la frente de su proceso. Björn, kannst du ein bisschen vorspulen bis zum Ende? El video es un poco más largo, entonces vamos a ir directamente al final del video. No podemos, ¿no?
Okay. Dann kannst du zumachen. Entonces, normalmente este video demora más o menos más 5 minutos, más vamos directamente a continuar con el webinar. No tenemos mucho tiempo hoy. Entonces, este es el primer tipo de la hidrólisis que podemos hacer. Entonces, vamos a continuar también con el proceso automático del hidroterm. El proceso del hidroterm, pienso que tú tienes, bien, stopp mal das Video, du musst das ganz stoppen. Okay, mejor. Entonces, el proceso de determinación de la grasa en el hidroterm podemos ver aquí en fases diferentes. En la primera fase 1 tenemos que añadir el filtro y la muestra. El filtro va abajo del hidroterm. Yo voy a demostrar después. Su muestra en el vaso encima. En la fase 2 tenemos la adición automática de ácido clorhídrico. Y en la fase 3 tenemos que calentar la solución. Y después de 30 a 40 minutos tenemos la oxidación de la muestra. En la fase 4 tenemos que diluir con agua, más es automáticamente en el hidroterm. Y repetir este paso varias veces hasta tenemos un filtro con un pH neutral. Y también donde transferimos toda la muestra sobre el tubo en el filtro. En el paso final, tú tienes que remover el filtro del hidroterm y con eso tú puedes continuar con su proceso de extracción. Tal vez sería bueno también mostrar un vídeo aquí porque estamos en el video estudio donde no podemos usar químicas. Bien, kannst du das Workflow Hydrotherm starten? Claro que tenemos para todos un video. Entonces, en este video vamos a demostrar todo el proceso comenzando con la pesaje. Dependiendo del tipo de muestra, la preparación, como vemos antes, es diferente. Aquí tenemos, pienso que fue un caramel. Para facilitar un poco la pesaje, tenemos este papel de pesaje. Usamos como tú puedes ver aquí en el video, como un vaso pequeño. Primero tipo es un tipo de muestra de leche. Y usamos ese tipo de, yo no sé cómo cerrar como un bombón para transferir la muestra hasta el vaso en la derecha. Aquí tenemos el caramel. Es una muestra un poco más difícil porque tú tienes que calentar un poco para mezclar en el comienzo. Después añadimos aquí la muestra en el papel de nuevo. Y después de la pesaje vamos a cerrar de nuevo el papel y transferir al vaso de nuevo. La ventaja de usar este papel es la primera, que es más fácil de transferir su muestra. Y la segunda ventaja es que tú tienes una superficie menor en comparación con su muestra sin papel. Entonces, si tú tienes una oxidación muy fuerte, es una posibilidad de disminuir la reacción un poco. Aquí vamos a añadir el filtro. Nuestro experto en laboratorio ha añadido la muestra encima.
en el vaso y después la única cosa que tú tienes que hacer es cerrar el hidrotherm. Normalmente este proceso es muy rápido, tú solo necesitas 2-3 minutos. Y después tú tienes la posibilidad en el programa o en el instrumento directamente para comenzar la reacción. Después de comenzar, todo el programa es automático. Aquí abrimos la frente del hidrotherm para ver cómo se funciona. Tenemos la adición de clorhídrico automáticamente en los vasos. Como tú puedes ver aquí, desde que usamos el papel sin grasa, tenemos una reacción un poco más lenta, entonces no tenemos problemas. Después tú puedes ver que tenemos un poco de oxidación aquí, mas desde que tenemos mucho espacio no es un problema para el hidrotherm. En el final tenemos una oxidación lista. Y ahora tú puedes ver que tenemos la adición de la agua para diluir y para hacer la filtración de la muestra o de transferir la muestra hasta el filtro. Repetimos este paso más o menos 15 a 20 veces hasta el vaso está limpio y la transferencia de la muestra está lista. También es importante de saber que cuando vamos a determinar la grasa, también tenemos grasas volátiles y estas grasas van para encima del cooler y usamos aquí también un tipo, no sé la palabra shower en español, para lavar, enjuagar con la agua las grasas de vuelta en el vaso. En el final, es la ducha, el paso Pedro. final. Ok, ducha. Gracias. Diría yo. Entonces, en el filtro tenemos ahora nuestra muestra y después tú tienes que secar el filtro y tú puedes continuar con su extracción. Entonces tenemos que cerrar el vídeo y podemos continuar con la presentación. Entonces, tenemos ahora una demostración rápida del hidrotherm. Claro que vemos el proceso directamente en el vídeo, mas como tú puedes ver, el hidrotherm es un instrumento un poco más grande que tal vez otros tipos de instrumentos para analizar grasa. Mas tenemos aquí el proceso de Weibull-Stolz 100% automático, comenzando con la hidrólisis, después de diluir su muestra y también todo el proceso de filtración es automático. La única cosa que tú tienes que hacer es poner un filtro abajo, cerrar, abrir encima. Tú tienes aquí un bombón, un tipo de muestra que tú pones aquí. Tienes que cerrar aquí también. En la frente tú tienes dos botones, un para comenzar la reacción y el segundo para parar la reacción. Entonces, todo el proceso es automático. Tú tienes la posibilidad de conectar un computador al hidrotherm para ver todo el estatus del instrumento todo el tiempo. Después vamos a continuar también con el SOXtherm, más vamos a continuar con la presentación de nuevo. Entonces, hablamos un poco cómo tú puedes transferir su muestra. Normalmente aquí en Gerhard usamos este papel de pesaje. Es muy importante que es sin grasa.
El papel de pesaje no hace algún problema porque se disuelve durante la hidrólisis y, como expliqué antes, facilita muy el pesaje y también protege la muestra cuando estás transfiriendo. La muestra líquida, claro que no se usa normalmente este papel, más usamos el método de mediante pesaje diferencial con una jeringa. La hidrólisis de la muestra se hace con clorhídrico. El clorhídrico tiene 15% normalmente de concentración. Dependiendo del tipo de muestra, tú necesitas de 10 a 60 minutos. Y al final del proceso, tú tienes que diluir el ácido con la agua caliente. De nuevo, es importante hacer todos esos pasos con agua caliente para disolver la grasa o transferir la grasa 100%. Antes de comenzar el proceso manual o en el hidrotherm, es necesario que tú tienes una humectación de filtros pisados, porque con esta humectación tú obtienes una película de agua hidrofílica que retiene toda la grasa en el filtro. Este proceso, este paso es automáticamente en el hidrotherm, más en el proceso manual tú tienes que hacer esto. Después tenemos la filtración con la agua caliente, que es muy más rápida que con agua que no está caliente. Y es importante también filtrar, o después de la filtración, que tú tengas un pH neutro. Porque después tú tienes que secar su filtro. Y si no está pH neutro, tú puedes obtener problemas después con la extracción. Aquí tenemos ejemplos que están escritos en las reglas, las variantes de gestión. Dependiendo del tipo de muestra, tenemos aquí diferentes concentraciones del ácido y tenemos también diferentes tipos de digestión. Normalmente, cuando trabajamos aquí en Gerhardt, solo usamos 3 mol por litro. Y normalmente tú no necesitas una concentración más alta. Más si tú tienes un reglamento oficial, después tú tienes que usar, claro. Vamos a hablar un poco sobre muestras problemáticas. Aquí tenemos varias soluciones para esos tipos de muestras. Vamos a comenzar con la estrategia física habitual. Aquí tenemos la posibilidad de ajustar el tamaño de los cristales que tú estás usando. Tú también tienes la posibilidad de cambiar el perfil de temperatura. En el método manual no es tan fácil, mas en el hidrotherm tú puedes cambiar la temperatura un poco y calentar un poco más lento. Tú puedes usar Celite como un agente antiespumante y también en el mismo tiempo la ventaja es que es un auxiliar de limpieza. Y es muy importante, no en el hidrotherm, es después en el SOX-therm, de tener piedras para hervir. Mas normalmente no es necesario en el hidrotherm. Después, tú puedes jugar un poco con la variación de la fuerza de los ácidos. Y también tú puedes esperar un poco después de añadir el clorhídrico y permitir las reacciones preliminares. También, como en todos los tipos de análisis, podemos variar un poco el peso de la muestra. Y también una variación de la preparación de la muestra, porque si tú tienes una superficie de su muestra mayor, la reacción es más fuerte. Si la superficie es menor, la reacción también es un poco más fraco. Entonces,
tú tienes varios tipos de soluciones a problemas como esto. ¿Cuáles son las influencias importantes durante la filtración? Primero, tú necesitas un filtro adecuado. A veces parece que todos los filtros son lo mismo, mas no es. Aquí comenzamos con si se usa un filtro simple o doble. Normalmente un filtro simple es bueno, más algunos tipos de muestra con mayonesa normalmente se usa 2 filtros. También tú tienes aquí el parámetro de la temperatura del agua de lavado. Cuanto más caliente, mejor para transferir su muestra en el filtro. Se usa normalmente un filtro plisado y también tienes, dependiendo del sistema del método, tú tienes diferentes tipos de filtración. Aquí, por ejemplo, un sistema de fritas, en el Hydrotherm usamos solo el filtro plisado, mas aquí tú tienes más que una posibilidad. Entonces, la filtración en el Hydrotherm. La ley de distribución de Nernst dice que las pequeñas descargas más frecuentes son más eficaces que las pocas descargas grandes. Y no solo en el Hydrotherm, más con la filtración manual es lo mismo. Entonces, es mejor hacer esto más que 10, 15 veces que hacer 3 veces con 10 veces el volumen de agua. Normalmente, el optimal que hacemos en nuestro laboratorio es 20 enjuagues a 30 mililitros. Aquí también cuidado con los posibles restos de grasa en el vaso de digestión. Normalmente, si tú ves en su vaso, ¿was heißt Ölfilm, Maike? Ya, difícil de decir, una capa que se forma aceite en la superficie, diría Sí. yo. O sea, ya. Ja. Si tú ves algún aceite en la superficie en el vaso, tú sabes que su transferencia no está lista. También el vaso de digestión puede utilizarse normalmente para la siguiente hidrólisis sin necesidad de limpiarlo en el Hydrotherm, porque hacemos tantos enjuagues que no necesitamos limpiar de nuevo o después. Un paso muy importante en la hidrólisis pienso que 2 pasos son los más importantes en todo el proceso. El primero es la preparación de la muestra que hablamos ahora y después es el secamiento de su filtro. Aquí tenemos varias posibilidades. La primera sería 1 hora y media a 100 grados. Después podemos secar 4 horas a 7 grados. O podemos también secado al ar durante la noche, que es el proceso que usamos en nuestro laboratorio. Después también tienes la posibilidad de hacer lo mismo, más con una temperatura elevada. Más atención aquí, las temperaturas demasiado elevadas y el secado demasiado prolongado pueden provocar oxidaciones y pérdidas. Entonces, cuanto más grasas o ácidos grasos son oxidadas, no es bueno para su precisión después. Un ejemplo aquí es el aceite de girasol, secado solo a temperatura ambiente. De lo contrario, pueden producir reacciones de polimerización aquí, entonces no es muy bueno hacer esto con una temperatura elevada. Después también tenemos otros tipos de muestras que tú tienes que saber aquí. Los aceites de pescado y aceite de cártamo en general tienen muchas cadenas de carbono insaturados y deben secarse suavemente. Pienso que para todos los tipos de ácidos grasos que tienes cadenas de carbono insaturados, es mejor
secar un poco por la noche sin una temperatura elevada aquí. Y después, de nuevo, si la temperatura es demasiado alta y prolongada, tú vas a obtener resultados mayores, porque tú también tienes una desnaturalización de su grasa. Entonces, el filtro también debe estar en gran parte libre de agua y ácido. ¿Por qué? El agua puede disolver después en su extracción también sustancias polares. Por ejemplo, aquí es azúcar. Y claro que si tú vas a obtener un resultado muy más alto que cuando tú solo estás, cuando haces solo la extracción de la grasa. El agua puede impedir también que los disolvimientos apolares realicen una extracción completa al mojar la muestra. Y el secado de los filtros de papel suele ser más fácil que de las fritas normalmente. Y por eso usamos el filtro de papel. Aquí tenemos ejemplos diferentes de secamiento. En la izquierda es de la análisis manual que secamos normalmente en el ar. En la derecha tenemos lo que es un poco más negro, es la que hacemos el secamiento en el horno. Pienso que hasta 105 grados. En la derecha de nuevo es un filtro que fue secado sobre la noche. Entonces vamos a continuar con el proceso de extracción para determinar la grasa. Ahora tenemos nuestro... Disculpe, ¿te parece tal vez si te hago las preguntas de nuestros participantes hasta acá, que se refieren al hidroterm sí, ahora, claro. ¿O quieres contestar todo al final? Sí. Ok, yo tengo una pregunta aquí para ti. ¿Cuánto tiempo demora el análisis con el sistema manual de hidrólisis de 6 puestos contra los 90 minutos del hidroterm? Pienso que tú es un poco más rápido en comparación con el método manual, mas es un poco difícil de comparar porque en el hidroterm tú tienes la agua caliente automáticamente todo el tiempo, mas en manual tú necesitas alguna fuente de agua caliente. Entonces pienso que con el proceso de filtración es un poco más lento en comparación. Mas si tú eres muy rápido, pienso que el tiempo es más o menos igual, mas su problema es que en el proceso manual tú tienes que estar en la frente de su reacción todo el tiempo. Aquí una pregunta, ¿cómo se dosifica el clorhídrico? ¿Cómo se dosifica? ¿Cómo sale de los tanques? ¿Hay sensores de nivel? Es la pregunta. Ok. En el hidroterm tenemos la adición automática sobre los tanques y una pompa bomba atrás del hidroterm y son 100 mililitros de clorhídrico que son añadidos aquí en el vaso. Ok, esto también ahora ya contestaste otra pregunta referente a la concentración. Perfecto. ¿Cómo funciona el tema de que la muestra digestada y diluida pasa al filtro? La muestra que donde tú hice la extracción, la hidrólisis, no pasa por el filtro porque claro que tú quieres colectar su grasa aquí en el filtro. Después, abrir aquí, tú tienes la transferencia sobre este tubo. Cuando tú quieres, el sistema vas a comenzar con la filtración y la transferencia de su muestra. Vas a abrir aquí una parte del sistema y transferir toda la muestra con la agua en el filtro. Desde que el filtro está mojado con agua, la grasa no pasa para el filtro o por el filtro y el resto pasa por el filtro y
eliminado por el sistema en el final. Pedro, en el caso de las grasas que son hidrolizadas, la determinación gravimétrica nos da una masa que no se corresponde con la masa real de la grasa tal cual se presenta en la muestra. ¿Cómo se corrige este error? ¿Tú puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, en el caso de las grasas que son hidrolizadas, la determinación gravimétrica nos da una masa que no se corresponde con la masa real de la grasa, tal cual se presenta en la muestra. ¿Cómo se corrige este error? Es un poco difícil, dependiendo de cuál método tú usas. Normalmente tú tienes que obtener con la hidrólisis la grasa total. Si tú tienes una diferencia, puede ser que tú tienes un sistema donde tú no estás lavando o colectando las grasas volátiles que pueden salir de su muestra cuando tú estás haciendo la hidrólisis, y tal vez en este caso su resultado es un poco bajo. Mas para mejorar, tú necesitas algún sistema para, como aquí en el hidrotiam, es difícil de mostrar, mas que estás aquí encima, para lavar con agua caliente la muestra de vuelta al vaso. Perfecto. Si hay más preguntas de este participante, le rogamos que escriba otra vez en el chat y le vamos a contestar luego. Sí. Una pregunta más, Pedro. Buenos días. Quisiera saber cómo trabajar con muestras cárnicas. ¿Was es cárnicas? Carne. Carne y productos de carne. Ok. Normalmente la única cosa que es un poco diferente es la preparación de la muestra, y usamos tal vez devuelto. Tú tienes que hacer mezclar la muestra muy buena, y la muestra tienes que ser muy uniforme, y tú tienes que tener una homogenización muy buena. Yo no sé cuántas. Como aquí tenemos la carne, y normalmente ¿las heißt mixer? Molina? No, molina. Mixer. ¿En inglés? Usamos aquí. Tenemos, mezclamos con el instrumento en el medio, en la mitad. Entonces, normalmente después la carne está más o menos homogenizada, y después es ok para pesar. El resto del proceso no es un problema. Es solo la preparación de la muestra que es un poco más difícil. Ya. Pedro, aquí una pregunta que se va con seguridad contestar más tarde. Se trata de qué límites de detección tiene el hidroterm, pero tal vez unas palabras referente a esto. El hidroterm no tiene un límite de detección, porque el hidroterm es solo, tú puedes ver el instrumento como un instrumento de preparación para su muestra. Después, el límite de detección en el SOX-term, tú también se usa este instrumento como un instrumento de preparación. Pienso que el límite es más o menos, el primer límite de todo el método es la balanza. Si tú tienes una balanza muy buena, pienso que el límite de detección es 5 a 10 miligramos de grasa. Más o menos. Okay. ¿Qué temperatura debe tener el agua caliente para la filtración? En el hidroterm la agua tienes más o menos 80-85 grados. Más en el reglamento oficial, en la ISO, tú puedes ver que la temperatura tienes que
o tienes que ser más que 65 grados, pienso. Simplemente me indicas cuántas preguntas más te puedo hacer. Yo tengo una más, se refiere al lavado del más vaso. una. Más una, ok. Hay veces que aunque se realicen los 15 lavados del vaso de hidrólisis, sigue quedándose de color negro y es necesario limpiarlo a mano. ¿Cuál puede ser el problema? Dependiendo del tipo de muestra, si la reacción fue un poco más fuerte, puede ser que el lavamiento no es muy bueno. En esos tipos, donde tú tienes tipos de muestra que después su vaso no está limpio, tú puedes usar Selite, porque Selite mejora un poco o absorbe los contaminantes que tal vez están en el vaso después. Entonces usa Selite. Ok, Pedro, te cuento que hay muchas preguntas más, pero propongo que sigues con la charla para ver el asunto del SOCSTEM y por favor les aseguramos que vamos a contestar todas sus preguntas, pero tal vez no inmediatamente ahora, porque son muchas preguntas que nos alegra, por supuesto, pero si no, no vamos a alcanzar ver la extracción ahora del otro equipo. Sí. Al final vamos a contestar más preguntas. Sí. Ahora vamos a hacer una pausa de 3 minutos y después vamos a continuar con la presentación sobre la extracción. Muchas gracias y hasta 3 minutos.